Amadísimo Padre, Amadísimo me presento Padre, una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjese que el tema es corto. Está en Santiago, pues, del domingo. Este domingo me tocó, gracias al Señor, pues, con mi familia y primeramente con el Señor ir a predicar al Negrito. Y vamos a leer una parte nada más porque allá pues predicamos con el Señor dos partes y se hizo un poquito más largo. Pero aquí solo vamos a predicar una parte. Fue parte de lo que el Señor permitió llevarlo allá y yo sentí en el Señor pues que fuera bueno que lo recibiéramos nosotros por acá. Está en Santiago 1:12, Santiago 1:12. Y luego vamos a leer unos 3 textos que también igual me permitió el Señor, aparte de estos, leerlos allá, y creo que es importante también escucharlos nosotros acá. Ahí está. Miren, el tema, como siempre le hemos manifestado, no sale en la pantalla ahí, pero en la Biblia dice, soportando las pruebas. Aunque sabemos que el Señor no prueba a nadie. Quiero que entendamos, ¿eh? Básicamente lo que hay que soportar son las tentaciones. Eso es lo que yo logro percibir o entender en el Señor. ¿Cuáles tentaciones? Las mismas que a veces todavía las personas están cargando porque no han querido desecharlas. Voy a poner un ejemplo, por decir algo. De repente el bolo tomaba, pues ha dejado de tomar. Pero a veces cuando menos acuerda el bolo empieza en su mente a estar pensando en aquellos tragos o en aquella cerveza, y ahí está maquinando en su mente, y cuando acuerda decidió ir a echarse un trago, entonces cae. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque el tema básicamente es parte de eso, porque aquí nos dice, bienaventurado el varón. Miren, esta parte, toda la Biblia, la palabra hemos dicho es lo importante, pero quiero que entendamos en esta parte. Miren, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, hay que estar preparado por el Señor para soportar la tentación si llegara en algún momento. Hay que estarle diciendo al que no tiene que mencionar, apártate de mí, Satanás, como lo hizo el Señor con Pedro, cuando él llegó y le dijo, mira, no te compete o no te conviene, mejor vámonos al monte, qué sé yo, a dónde fue que le dijo que fuera. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces cuando llegó, ¿qué? Le llegó, soporta, dice, la tentación. Repito, bienaventurado el varón que soporta, ¿va?, la tentación. Soportarlo es, si quería seguir en el enemigo que siguiera tomando, la soportó. De ir a adulterio, lo soportó. De ir a la chomografía, lo soportó. De ir a ver la novela, lo soportó. Y cuántas cosas usted puede irle sumando de lo que de repente puede haber, que todavía alguno de acá pues lo tenga, ¿va? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea que es necesario, para recibir esa corona de vida, es de soportar la tentación o la prueba, como dice aquí, ¿verdad? Recibirá la corona de vida que mi Padre ha prometido a los que le aman. No dice para todos, sino para los que le aman. O sea, los que estamos guardándonos para Él. Guardar de todo la Escritura, como menciona la hermana Linda, los mandamientos, pero tenemos que saber que hay que guardarlo todo. Luego nos dice el 13, cuando alguno es tentado, quiero que vayamos entendiendo, miren, no diga que es tentado de parte de mi Padre. O sea, no es tentado de parte de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que yo siempre manifiesto mi Padre. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de mi Padre. Vuelvo a repetir, si el bolo se puso a maquinar, no es el Señor que le está poniendo eso. Quien se lo está poniendo es el espíritu inmundo, y como le puso cuidado, cuando pecó Eva, cuando le puso cuidado a la serpiente. Si ella no se le hubiese puesto cuidado a la serpiente, Eva no hubiese pecado.
pero le puso cuidado a la serpiente. Entonces aquí podemos ver, le puso cuidado ¿qué? Le puso cuidado al pensamiento, le puso cuidado a la tentación, aquí a la tentación, le puso cuidado, podemos ver aquí la prueba, que entendamos que es lo mismo, pero eso es cuando un cristiano puede caer, es cuando le pone cuidado a la mentira, cuando le pone cuidado a la culebra. Pero esperemos que recordemos lo que manifestaba el Señor la vez pasada. No espere ver una culebra. Cuando va a llegarle algo, le va a llegar a alguien bien sumisamente diciéndole, mira, y vos también que te portas con X persona, con fulano, y vieras cómo estaba hablando de ti allá. Solo dígale qué bueno que le aproveche el Señor. Nada más. ¿Para qué estarle preguntando y qué fue lo que dijo? No se preocupe por eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de mi Padre, porque, aquí dice, mi Padre no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que si alguien cayó por un teléfono celular, cayó, vamos a decir, había un dinerito por ahí, y lo miró, y lo agarró, ¿qué pasó? Permitió ser tentado. Entonces, si usted no permite y no le pone cuidado, usted no, pero si eso no es mío. Pero ahí está, que en la mente, por decir el espíritu del mundo, pero mira que nadie te está viendo, pero si no es mío, entonces no lo voy a hacer. Entonces eso es hacer a un lado la tentación, no permitir, ¿verdad?, ser tentado. Ni Él tienta a nadie. Y luego nos dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, o sea, de su propio cuerpo, en su propia mente, ¿verdad?, su propia, dice, concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Atraído a qué? Al pecado. Alguien, volvemos a repetir con el pueblo, se puso a pensar y fue atraído al guaro, ¿no?, y volvió a su vicio. O el adúltero fue atraído y volvió al adulterio. O el que dejó de ver novelas y fue atraído porque miró algo y llamó la atención y se quedó ahí. Y fue atraído a qué? Y volvió a esa situación. Entonces, cuando la persona permite ser atraído, recuerden que hemos leído otra parte donde dice que cuando es tentado y cae por esa tentación, entonces es esclavo del pecado. Si es adulterio, pues es esclavo del adulterio. Si es alcoholismo, pues es el esclavo del alcoholismo. Si es drogadicción, es esclavo de la drogadicción. Si es del chisme, pues vuelve a ser esclavo de la chismografía. Si es de novela, pues vuelve a ser esclavo de la novela. Y vaya sumándole cuantas cosas hay en el mundo. Repito. Sino que cada uno es tentado cuando en su propio concupiscencia es atraído y es seducido. O sea, se puso a pensar en la cabeza. Se puso a estar pensando que sería bueno esto, que sería bueno lo que hizo, sería bueno lo otro. Y cuando acuerda, pues entonces es atraído y seducido. Luego nos dice el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después de que ha concebido, o sea, después de que se dejó engaratuzar o se dejó engañar de ese espíritu inmundo, es lo que nos dice, ¿verdad? Después que ha concebido, o sea, como cuando vamos a ponerlo en el ejemplo de esta manera, tal vez lo entendemos mejor. Cuando una mujer ha concebido, a decir, está embarazada, quiero que entendamos, ¿verdad? Luego dice aquí, da a luz, nada más que en este caso, como estamos hablando del pecado, no estamos hablando de cipotes, ¿verdad? Dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuál pecado? Al cual fue esclavizado. Si volvió de donde usted, el Señor lo sacó. Si, vuelvo a repetir, si alguien es alcohólico, pues lo sacó del alcoholismo. Entonces eso es lo que nos manifiesta, ¿eh? Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, o sea, ya siendo llegado a ir a hacer lo que estaba pensando, dice luego, da a luz la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. ¿Por qué? Porque contricta el Espíritu Santo. Entonces, no va a decir que andaba con aquella tranquilidad, sea hombre o sea mujer. Entonces ya se encuentra en una situación ya difícil, porque ha dado, dice, a luz
el pecado. Si vuelvo a repetir, si la mujer salió embarazada, ya en un momento lo va a ocultar, pero en un momento que ya no puede. Entonces, así mismo prácticamente podría decir, o debe ser el pecado. Hay momentos donde ya no hay manera que, como dice la gente, ya no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Estamos claros? Luego nos dice el 16, Israel, por favor. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no caigas, pues, no te engañes, como dice la hermana Linda, solo. No erréis, o sea, no caigas, no hagas, no pongas cuidado a ese mentiroso que te quiere engaratuzar para que llegues al pecado o sigas sirviéndole como antes nosotros le servíamos, porque recuerden que antes veníamos de ese hoyo cenagoso donde le servíamos al que no era digno de mencionar. ¿Por qué? Porque todos fuimos en un momento sometidos a desobediencia. Pero gracias al Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos sacó de ese mundo en el que estábamos antes. Y nos tiene ahora con su Hijo amado, que cada día nos va limpiando y cada día nos va transformando, nos va quitando los malos pensamientos, las malas actitudes, las tantas cosas de las que habíamos aprendido en aquel entonces. Casualmente hoy en Yarumel hablaba con un muchacho, le digo yo, lo difícil no es aprender, lo difícil es desaprender lo que se había aprendido en aquellos entonces. Eso es lo que nos decía el Señor a través de su palabra. Amados hermanos míos, no erréis, miren, toda buena dádiva y todo don perfecto, miren, desciende de lo alto, o sea, desciende del Padre. Si usted mira a alguien con egoísmo, sepa que es un espíritu inmundo el que le está hablando. Si usted mira a alguien con la chismografía, sepa que es un espíritu inmundo que le está hablando, porque si es una persona que está en Cristo y se mantiene con Él, lo que le va a llevar es la palabra. Pero si le lleva algo diferente, de antemano escudriñe esos espíritus y darse cuenta pues que son espíritus inmundos. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, miren, de la luz, Padre de la luz. Sabemos que Él es luz, Jesús es luz, y nosotros, si estamos con Él y Él con nosotros, pues entonces también debemos de demostrar la luz que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Y luego nos dice acá, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo hoy, mañana y siempre y hasta la eternidad. O sea, no hay variación. Pues hoy hay tiniebla en Él y mañana hay luz. No, Él es el mismo siempre. Es lo que nos manifiesta aquí, mire. En el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. Y luego nos dice el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra y de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas o de su creación. Si leemos ahí, ayúdenme con ya lo hemos leído, ¿verdad? El Isaías 43:7, para que entendamos lo que nos manifiesta ahí, que Él nos hizo, ¿verdad? Y ahí nos manifiesta eso. 43:7. Miren lo que nos dice aquí para que sepamos. Todos los llamados de mi nombre, miren, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces tenemos que saber que nosotros somos hechos por Él, para Él y para Él. Voy a llegar hasta ahí nomás, porque no quiero empezar el otro. Lo vamos a dejar para la próxima, en otro momento. Pero voy a leer un par de textos más. Está siempre en Santiago, Israel, por favor, 4. Vamos a leer 4 y 7, pero voy a ver si lo leemos. 4:7, Israel, por favor. Perdón, ese después. Primero 4:4, luego llegamos por ahí. Miren lo que nos dice por acá. Para que entendamos, si usted quiere seguir en el mundo, o sea, agradando al mundo, eso es lo que el Señor
no manifiesta. Y por eso quiero leer ese par de textos, porque es importante que nos demos cuenta. Miren, oh alma adúltera, esta palabra aquí, oh alma adúltera, es para los que todavía quieren andar adulterando en el mundo. Miren, oh alma adúltera, ¿no sabes que la amistad del mundo, miren, es enemistad contra Dios o contra mi Padre, ¿verdad? Como siempre lo manifiesto? Solo quiero que entendamos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, quiere seguir en el mundo, miren lo que nos dice, se constituye, como automáticamente lo da a entender, enemigo de mi Padre Celestial. Entonces, si todavía tiene deseos del mundo, sepa que se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Miren, repito. Oh alma adúltera, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra mi Padre? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de mi Padre. Y hoy quiero leer el 7, porque ahí mismo quiero que entendamos, si a usted todavía le están cayendo problemas, es por esto. Miren lo que nos dice aquí. 7. Someteos pues a mi Padre. O sea, someter, estar con Él. Si usted está siempre con Él, constantemente llevando esa plenitud, teniendo esa relación, teniendo esa comunión, llevándolo en oración con Él, miren, someteos pues a mi Padre o a Dios, ¿verdad? Y luego nos dice, resistir al que no es digno mencionar, miren, que es del diablo, ¿verdad? Y huirá de vosotros. ¿Cuándo va a huir este que no es digno de mencionar de nosotros? Cuando nos sometemos a estar en completa comunión con el Señor. Amén. ¿Estamos claros? Cuando estamos en completa comunión con el Señor. Y eso es lo que quiero que entendamos. Ahora quiero leer es en primera de Pedro, Israel, por favor, 3:1. Quiero que entendamos una cosa, para que no nos vayan a enojar las damas aquí, ¿verdad? O las mujeres en general. Este texto lo voy a leer por una razón, pero quiero que entendamos que aquí habla de las mujeres, pero quiero que sepan que también ese texto es para los hombres, es para los hombres, eso es lo que quiero que entendamos. No vayan a pensar que ese texto solo es para ustedes, no, es para los hombres también. ¿Y qué nos enseña el Señor en este texto? Lo vamos a leer primero, miren. Asimismo vosotros las mujeres, o vosotros los hombres, para los hombres que estamos aquí, ¿verdad? Sujetad, dice, a vuestros maridos. Estar sujetas a vuestros maridos. Y luego, digámoslo ahora a los hombres. Y los hombres estar sujetas a vuestras mujeres. ¿Estamos claros? Y luego nos dice aquí, para que también, oigan bien, los que no creen en la palabra, o sea, el marido inconverso o la mujer inconversa, quiero que entendamos, ¿verdad? Porque si alguien dice ser cristiano y llega a su casa emproblemado, entonces no está siendo de edificación para su hogar. Pero si usted cambia, entonces ahí sí va a ser edificación. Porque quiero repetirlo y leerlo claro. Asimismo vosotros mujeres estad sujetas, dice, a vuestros maridos, oiga bien, para que también los que crean, para los que no crean a la palabra, miren lo que nos dice, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa o por la conducta de su esposo. Si el esposo no cambia, entonces, y es el cristiano que dice de la tira de ser cristiano, entonces si no cambia, ¿cómo quiere que su esposa cambie? O al revés, ¿cómo quiere que su esposo cambie si no cambia? ¿O cómo quiere que sus hijos sean diferentes si usted no le da un ejemplo diferente? ¿Cómo quiere que sus hijos sean santificados, que estén en las cosas del Señor igual que usted, y cuando usted llega a su casa vuelve a la chismografía, vuelve a la novela, vuelve a la mentira, vuelve al adulterio, vuelve a estar echando unas cervezas escondidas, vuelve a tener ese carácter que no es del Señor, porque el Señor no tenía un mal carácter, o no tiene un mal carácter?
¿Estamos entendiendo? Para las esposas, para los esposos, para las madres, para los padres, porque aquí estamos claros que dice mujer, ¿va? Pero debemos de entender que también es para nosotros. Debemos de entender que si queremos que nuestros hijos sean diferentes, nosotros tenemos que demostrarles a ellos para ganarlos, miren, sin palabras. No necesita estarle diciendo, porque él va a verlo. ¿Qué va a ver? El ejemplo. Él va a ver su conducta. Entonces va a decir, francamente mi papá ha cambiado. Francamente mi mamá ha cambiado. O francamente mi esposa ha cambiado. O francamente mi esposo ha cambiado. Yo mencionaba cuando mi esposa me salía enojada. Yo entiendo ahora que tenía razón por lo que yo venía de hacer. Pero una vez que el Señor transformó su vida, entonces me transformó a mí. Porque me ganó sin palabras. Por la conducta de su esposa. O sea, por la conducta que ella demostró. Dije, entonces de ese Señor, de ese Dios quiero yo. Y así es como Él me tiene aquí. Y luego pues vamos a leer ahí con este terminamos, que es el mismo ahí donde estamos en 1 Pedro 4:1, Israel. También son textos para que entendamos las cosas en el Señor. ¿Estamos siendo iguales o estamos siendo diferentes? Miren, pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, dice, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Estamos claros? Si usted todavía sigue actuando en la carne, pues tenga la plena seguridad que lo que dice aquí es, entonces, terminó con el pecado. Pero si sigue actuando en la carne, diga usted, póngale la otra parte. No he terminado con el pecado. Porque enteramente, si estamos en la voluntad de Él, entonces ya terminó con el pecado. Pero si no, si sigue haciendo las mismas cosas, pues entonces tenga la plena seguridad que le falta a Jesús en su vida. Repito, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. No sé, yo creo que ahí, si se hace o nos hacemos una como radiografía, nos vamos a dar cuenta si enteramente estamos actuando en la carne o estamos actuando con el Señor. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que me permitas atesorar en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.